Gracias por estar con nosotros, y bienvenido a otra producción, de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos reemplazo de refrigerante R22, por gas R407C, en sistemas de refrigeración, de media y alta temperatura. Si eres técnico en refrigeración y aire acondicionado, o te llama la atención la generación de frío, quédate con nosotros, ponte cómodo, pero antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal. Las consideraciones más importantes, al realizar el reemplazo del gas R22, por refrigerante R407C, son: 1. La capacidad del compresor con R407C, será comparable a la del R22, en aplicaciones de temperatura media, o alta. 2. El R407C, solo debe utilizarse en sistemas que actualmente utilizan el R22. No debe mezclarse con el R22, ni con ningún otro refrigerante. 3. El lubricante de aceite mineral, usado con R22, no puede utilizarse como lubricante del compresor con R407C. Se recomienda aceite poliéster, POE. 4. El aceite mineral, debe eliminarse del cárter del compresor, y totalmente del sistema. Los compresores herméticos, deberán de retirarse de las tuberías, y vaciar el lubricante a través del tubo de aspiración. 5. Recuerde que los aceites POE, son muy higroscópicos. Absorben rápidamente la humedad del aire, una vez que se abra el depósito de aceite. 6. Una vez añadido el lubricante al compresor, este debe instalarse rápidamente. 7. Una vez instalado el compresor, y cerrado el sistema, se debe realizar vacío, o evacuar a 250 micras o menos. 8. La capacidad de la válvula de expansión térmica, del R22 existente, será aproximadamente la misma cuando se utilice R407C. Sin embargo, debe comprobarse el ajuste del recalentamiento, y es posible que tenga que reajustarse, después de que el sistema se ponga de nuevo en funcionamiento. 9. Debido al deslizamiento, los reguladores de presión como las válvulas EPR, pueden tener que ser reajustadas. 10. Debido al deslizamiento del R407C, el refrigerante que entra en el evaporador, para una presión de aspiración específica, es aproximadamente 10 grados Fahrenheit más frío, que el vapor de refrigerante a la salida del evaporador, sin considerar el recalentamiento. 11. Por ejemplo, si se requiere una temperatura en el evaporador de 45 grados Fahrenheit, ese valor va a ser la temperatura media del refrigerante. Podemos aproximar, que para lograr esos 45 grados Fahrenheit, debemos tener una temperatura a la entrada del evaporador de 40, y a la salida de 50 grados Fahrenheit, esto solo por deslizamiento, sin contar sobrecalentamiento. 12. Por ejemplo, la presión medida en el bulbo de la válvula de expansión termostática, es de 79 psig. Se busca la temperatura del vapor saturado para esa presión, en este caso el resultado es 51 grados Fahrenheit. Para obtener el sobrecalentamiento, restamos la temperatura en la salida del evaporador, ejemplo 60 grados Fahrenheit, menos la temperatura de vapor saturado. Ahora, el sobrecalentamiento es 60 grados Fahrenheit, menos 51, resultando un valor de 9 grados Fahrenheit. 13. Los filtros secadores deben cambiarse en el momento de la conversión. 14. El R407C, presenta presiones más altas que el R22, a temperaturas de condensación normales. Esto puede requerir el ajuste de los controles de seguridad de alta presión, para que funcionen como es debido. 15. El R407C, no es compatible con el material de sellado, utilizado en el sistema de R22, cambie juntas para evitar inconvenientes. 16. Los sistemas que tienen separadores de aceite, depósitos de aceite, y acumuladores de la línea de succión, deben tener aceite dentro de los mismos, y deben drenarse. 17. Es aconsejable en la medida de lo posible, que la línea de succión, la línea de líquido, se drenen. 18. La limpieza del serpentín del evaporador, y condensador con nitrógeno seco, es importante. 19. Realizar la carga en fase líquida. La carga inicial debe ser aproximadamente, el 80% de la cantidad de refrigerante extraído del sistema. 20. Ponga en marcha el sistema, y observe su funcionamiento. Es posible que haya que añadir refrigerante adicional, para obtener un rendimiento óptimo, ajuste con manómetros. 21.
Al añadir refrigerante a un sistema en funcionamiento, puede ser necesario añadir el refrigerante a través de la válvula de servicio de aspiración del compresor. Debido a que el refrigerante que sale del cilindro debe estar en fase líquida, se debe tener cuidado para evitar daños en el compresor. 22. La mayoría de los sistemas de aire acondicionado con R22, con válvulas de expansión, o tubos capilares, funcionarán satisfactoriamente con 407C. 23. En pantalla tenemos la tabla de saturación del R407C, recuerde que se debe tomar en cuenta el deslizamiento, para comparar con la temperatura y presión del manómetro. A continuación presentamos las principales características del R407C. 1. El R407C es una mezcla zeotrópica de R32, R125 y R134A. 2. El R32, R125 y R134A, que son los componentes del R407C, tienen un potencial de agotamiento del ozono de 0, y un potencial de calentamiento global bajo, por lo que pueden considerarse refrigerantes que son amigables con el medio ambiente, al compararlo con otros gases. 3. Las sustancias que comprenden R407C se utilizan para lograr las características que se necesitan. Por ejemplo, el R32 contribuye con la capacidad de enfriamiento, el R125 proporciona una menor inflamabilidad, y el R134A reduce la presión. 4. El R407C también tiene propiedades que incluyen presión, capacidad y eficiencia que son extremadamente similares a las del R22. 5. El R407C se encuentra en muchas enfriadoras construidas en Europa, desde que la Unión Europea eliminó el R22 hace años. 6. La temperatura de descarga es menor para el R407C que para el R22 en aproximadamente 6 grados Celsius. 7. La temperatura de descarga más baja causará menos estrés en el compresor. 8. La presión de descarga del R407C es más alta que la del R22 en aproximadamente un 15%. 9. De hecho, las presiones, temperaturas, y las características de transferencia de calor del R407C son similares al R22, por ello el R407C se ha aplicado durante años como alternativa de drop-in, en máquinas diseñadas originalmente para R22. 10. La temperatura promedio del evaporador es más alta en 1 grado centígrado para el R407C en comparación con R22. 11. La capacidad de enfriamiento es aproximadamente un 5% mayor para el R407C en comparación con el R22, cuando el evaporador y condensador trabajan en condiciones de contraflujo. 12. El índice de eficiencia energética es aproximadamente un 0,5% más alto para R407C que el R22 en promedio. 13. Dado que el R407C es una mezcla, cuando se carga un equipo, el llenado debe comenzar desde la fase líquida, para reducir los cambios en la composición. 14. El R407C es seguro y químicamente estable. 15. Dado que el R407C no tiene solubilidad mutua con sustancias tales como aceites minerales, o aceites de alquilbenceno usados convencionalmente en R22, existe la necesidad de usar aceites compuestos que tengan solubilidad mutua con sustancias tales como aceites de poliéster. 16. Si el llenado de R407C se realiza desde la fase de vapor, existirá el riesgo de que tenga una composición muy diferente a la prevista, lo que no solo podría resultar en no poder alcanzar un rendimiento suficiente, sino que también podría provocar fallas en el equipo, u otros efectos adversos importantes. 17. Si hay una fuga de R407C, en grandes cantidades, habrá peligro de deficiencia de oxígeno, por lo que debe evacuar rápidamente del lugar de trabajo. La inhalación de R407C puede causar irritación. 18. Asegúrese de disponer de una ventilación adecuada cuando utilice R407C. 19. El R407C está clasificado como no inflamable, por la organización estadounidense ASAE. Sin embargo, si se presuriza el R407C después de mezclarlo con el aire, existe la posibilidad de que se vuelva inflamable.
En este momento está apareciendo un enlace hacia nuestro episodio 4. Recuerda suscribirte al canal. Gracias por acompañarnos.